Yo les voy a hablar de cristianismos, porque vieron que está un poco en boga. No voy a decir de moda, porque la gente es medio boluda y cree que cuando uno dice de moda, comprensiblemente creen que la idea de moda es algo peyorativo, ¿no? La cosa de, bueno, algo que está de moda es como la moda como algo peyorativo. Y la gente que estudia arte y que estudia letras, la moda y la crítica literaria ni hablar, la moda siempre es algo muy profundo. La moda es algo muy, pero muy Para mí es un profundo. parámetro estadístico, pero decir la moda y pienso, bueno, ok, un No, parámetro. pero es un parámetro estadístico de las subjetivación, mayorías. sensibilidad. No, Jim Barato, esto no es un replay, ¿eh? Estamos en vivo. Estamos No, en no, no. vivo, escúchenme. Bueno, ¿por qué me surgió hablar de cristianismos un poco y de cómo están en boga? Además de la ya transitada religiosidad de los libertarios, que quizás tengamos alguno en el chat, porque vieron que siempre entra y hay que tratarlos bien, porque por ahí los adoctrinas en contrario. Mileísta hasta el final no apareció más. No apareció más, Quizás tiró porque gas. ya no es más mileísta. Ojo, porque le ojo. había puesto un signo de pregunta. Ah, después. entró. Capaz que está ahí, pero tiene otro nombre. Quizás Mileísta ahora Manifestate es- en tu nueva cara, Mileísta. hasta el final. Manifiéstate. Manifiéstate. Guerrero Bueno, rojo es ahora. Guerrero ¿viste? O tercera posición. El influencer Luquita Rodríguez, en una entrevista a Radio Converse, habló de su acercamiento a la religiosidad, su reciente conversión al cristianismo. Dijo que lo hizo por el arte y que le parece fundamental la idea del límite para el ser humano, la idea de que algo nos trasciende y nos excede. Cuando se refiere a Milei, por pregunta de Tenenbaum, creo, afirma que entre el pensamiento liberal y la religión hay una diferencia que es la noción de trascendencia, dado que en el cristianismo lo que nos trasciende no es el mercado, sino Dios, el barba. Entonces, yo me pregunté, ¿es así? Quiero pensar un poco si es realmente así, de que el liberalismo y el ultraliberalismo, neoliberalismo, como querramos llamarle, este liberalismo ya totalmente desatado, se oponen a la trascendencia, ¿no? Y si es verdad que en todo caso la única trascendencia es la del mercado. Entonces vamos a arrancar con Adam Smith, este autor del siglo XVIII tan caro a Milei, por ejemplo, y a los libertarios, que fue considerado el padre del liberalismo económico. Y acá sigo a Axel Kicillof, que tiene un libro muy bueno que se llama 7 lecciones de historia del pensamiento económico. Es muy interesante, es un libro propedéutico para iniciar a pensar un poco la historia del pensamiento económico, que lo pueden encontrar en internet. Yo me lo descargué, disculpas, Axel, te pido mi disculpa, no lo podía comprar. Mandale uno a la Inca, por favor. Pero seguramente que si alguien estudia acá economía se lo debe haber encontrado en la carrera o incluso en otro tipo de carreras que no sean económicas y que tengan alguna materia económica, porque es un poco un libro, un manual como de referencia, ¿no? En efecto, según Kicillof, uno de los adversarios teóricos de Adam Smith era la escolástica y la teología. En cuanto a las concepciones generales sobre el mundo, la naturaleza, el hombre y la sociedad. ¿Por qué? Porque buena parte del pensamiento medieval, y cuando hablamos de pensamiento medieval, recuerden, estamos hablando de escolástica y también estamos hablando de teología como elementos fundamentales de ese pensamiento, se resistía a los cambios del capitalismo y a las formas modernas de expansión, el comercio, la industria, el crédito, todas esas cosas que ahí en ese momento eran novedosas. Cuando el avance del capitalismo comienza a socavar las bases de la sociedad tradicional, arrasando con las comunidades medievales, las costumbres afianzadas y el control religioso, algunos representantes de la iglesia dicen, me parece que se viene el quilombo, se viene catástrofe, caos generalizado. Recuerden a Marx, todo lo estamentado se desvanece en el aire, se está refiriendo a estos tipos de transformaciones. Smith, en cambio, dijo, no se preocupen, muchachos de la iglesia. Yo les voy a demostrar que las formas económicas del sistema capitalista no conducen hacia una desorganización general, sino que por el contrario, el capitalismo está regido por un conjunto de leyes que van a asegurar la reproducción material de la sociedad y también su progreso. No va a haber desorden, no va a haber caos, sino que va a haber orden. Recuerden que siempre la cuestión de cómo hay orden o cómo hay caos en un sistema social es una de las preguntas fundamentales de la política. Está en Aristóteles, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es como una pregunta filosófica fundamental desde hace muchísimo tiempo.
Ahora bien, estas leyes del capitalismo que asegurarían la reproducción de la sociedad y su progreso tienen una naturaleza particular, dice Smith. Son humanas y ahí radicaría, sigo siempre a Kicillof, la afiliación con el iluminismo de Smith, ¿no? Ya no son leyes que tienen que ver, que tienen que ver con Dios en el centro, sino el hombre, ¿no? O estos movimientos clásicos de la Ilustración era poner al hombre en el centro y no ya Dios. Esto es medio de perogrullo, tiene un montón de peros, de matices, pero bueno, más o menos como para ubicarnos en este tipo Trazo de gordo. discusión. Trazo grueso, trazo grosso. Dice Smith en su célebre pasaje que le hizo acabar tanto a los libertarios. Cuando un individuo solo piensa en su ganancia propia, es conducido por una mano invisible a promover un fin que no entraba en sus intenciones, mas no implica mal alguno para la sociedad que tal fin no entre a formar parte de sus propósitos, pues al perseguir su propio interés, promueve el de la sociedad de una manera más efectiva que si esto entrara en sus designios. Esto es el basamento de la filosofía de Milley, ¿no? O sea, uno, por más que no tenga intenciones de hacer bien al otro y siendo egoísta, vas a terminar haciéndole bien al otro, porque es así, así funciona. La sociedad está gobernada por leyes cuya operación y efectos son desconocidos para los individuos. Esto sería lo mágico y lo misterioso del pensamiento smithiano. Kicillof, sin embargo, agrega que a pesar de la ruptura con el pensamiento religioso, porque reitero, ya no habría un Dios que ordena según designios, sino que habría leyes de tipo humano, de un modo indirecto, este tipo de explicación de Smith tiene cierta semejanza con los procedimientos de la teología. Esto está muy en Schmitt, no en Smith, sino Schmitt. Carl Schmitt, el filósofo El que nazi. piensa, el nazi, pero que fue fundamental para el pensamiento político, Sí. como tantos, que piensa cómo justamente varios órdenes políticos mantienen estructuras propias de la teología. Digamos, hay una laicización de las sociedades, pero hay determinados elementos o procedimientos o estructuras que tienen que ver con el pensamiento de la teología o el pensamiento religioso, ¿no? Piensen en Nietzsche, ¿no? Dios está en la gramática, solo vamos a destruir a Dios cuando destruyamos la gramática y todas esas cuestiones. ¿Por qué habría una continuidad con los procedimientos de la teología en esta idea de Schmitt? Porque las leyes económicas, si bien están originadas por las inclinaciones naturales, perdón, me perdí. No, dado que las leyes económicas, si bien están originadas por los humanos, son decisiones, tienen que ver con la naturaleza, ¿no? Son inmutables al igual que las leyes divinas. Ahí estaría, según Kicillof, la continuidad. Ahí yo creo que también hay algo interesante en el iluminismo del desarrollo de la ciencia y el paradigma de las leyes naturales de la física, Claro, como un paralelo de todo otro tipo de leyes. Bueno, ¿no? pero Claro. de hecho pensemos que Smith es anterior a Newton, entonces tampoco existían las teorías totales de lo que estábamos hablando. O sea, Newton inaugura de alguna forma las teorías totales, entonces Smith todavía pensaba dentro de un paradigma de la particularidad. Ujú. Igual, sí, Natalia, yo después tengo algo que no es una pregunta, es un comentario. Es un comentario. Bueno, hay otros autores, acá me voy de Kicillof, como Perrault, que es un francés, que dice que la mano invisible de Smith remite a un fondo teológico, deudor de la figura de la providencia y la forma del Dios soberano. Y el filósofo Fabián Ludueña Romandini, argentino, afirma que en el caso de Smith, el polo soberano de esa mano invisible es reducido a su mínima expresión para dar rienda suelta al crecimiento de la esfera del mercado. El Dios soberano se retira todo lo posible, pero jamás completamente, de la esfera de la administración del mundo, que sería la providencia, para dejarlo, tanto como resulte factible, liberado al ejercicio de sus propias fuerzas inmanentes. Sí, para mí el tema con esto es que no se adecúa a lo que dice Smith sobre los valores morales de su
a los que adhiere, ¿no? Porque él tiene, bueno, La riqueza de las naciones, que obviamente es su hit, ¿no? Pero que La riqueza de las naciones habla un poco de la lectura de cómo funciona el sistema capitalista, ¿no? Es una lectura, si se quiere, práctica, pragmática. Y él tiene otra obra que es La teoría de los sentimientos morales, que sí es una obra más abstracta, más ideológica, y se llama Teoría de los sentimientos morales. O sea, obviamente habla de la moral, ¿no? Y él en esta obra, la figura teológica, más que el mercado, es algo que él llama el espectador imparcial. Hay alerta de imprecisión. Creo que es espectador imparcial, que vendría a ser una fuerza regulatoria, ¿no? Que es la adecuación entre... uno lo que busca es la adecuación entre sentimientos y acciones, ¿no? Esa es la búsqueda moral. Y es como si uno se viera desde afuera. Claro. Y él lo que dice es, ¿qué pensarían las personas de mí si supieran todo lo que sé sobre mí mismo? Y que en realidad las personas no queremos ser aprobadas, sino aprobables. O sea, vernos desde ese lugar y estar conformes con nosotros mismos. Entonces, esa es más la mirada teológica que la del mercado. O sea, uno podría decir que más que confianza en el mercado, tenía confianza en la gente, Adam Smith, porque justamente tenía una visión teológica así de un Dios protestante, ¿no? Como Newton, que por eso justamente puede pensar en la mecánica clásica, de un Dios que te deja el libre albedrío. Y de Dios va a hablar cuando habla pensemos también que es predarwinista, cuando habla de justamente los sentimientos, porque la pregunta que él se hace es, ¿por qué somos altruistas si no nos conviene? ¿No? Y dice, bueno, las personas tenemos sentimientos que siempre van a ser subjetivos, entonces para moderar nuestras acciones y nuestra moral tenemos que poder ponernos en el lugar del otro. O sea, tiene una filosofía como súper caritativa, y cuando se pregunta, bueno, ¿por qué tenemos sentimientos? Dice, bueno, porque Dios nos los puso, no tiene como otras herramientas de explicación. Pero bueno, me parece como ahí que a mí me rompió la cabeza cuando leí Teoría de los Sentimientos Morales, gracias a mi amiga Candelaria Boto, porque tenía esta idea de Smith, que después cuando la leí dije, bueno, pará, el chabón no dijo esto, este es un libro que tiene sobre cómo está viendo el capitalismo. Y además, otra cosa que es fundamental es que pensemos que Smith piensa en un libre mercado que se regula solo y que termina siendo justo para todos, en un mundo en el que los bienes de consumo eran muchos menos y todos sabían cuántas horas de trabajo llevaba algo. Y eso no es menor. O sea, está pensando en un mundo en el que no es tan fácil cagarte, digamos, como que hay información, vos sabés cuántas horas y cuántos recursos le llevó a la persona que te está vendiendo el vaso a hacer el vaso. Y su teoría es absolutamente dependiente de este tipo de contexto. Ya está, ya hice mi comentario. Bueno, como podrán ver, la relación entre Smith y la religión, y particularmente la trascendencia, es algo en discusión, y todo depende también de qué obra tengamos, de qué tipo de interpretación tenemos. Ahora bien, quien no discutió demasiado y quien armó un matrimonio bastante indeleble entre cristianismo o determinadas dimensiones del cristianismo, o determinada versión del cristianismo y el neoliberalismo en el siglo XX, ha sido el muchacho Hayek, a quien ya citamos a partir de Slobodian, Queen Slobodian, que esta vez les dejé el link del artículo en la descripción, que tiene un texto y creo que sacó un libro tratando de explicar por qué estamos viviendo este matrimonio entre ultraliberalismo, conservadurismo social, religión, que en Trump, por ejemplo, es como una suerte de precipitado muy claro, ¿no? Porque el chabón lo bancan evangélicos religiosos medio fanáticos, que obviamente también son petroleros, los tech bro de Silicon Valley. Bueno, ¿qué pasó ahí, no? Lo que nos cuenta Slobodian es que a principios de la década de 1980, Hayek había comenzado a hablar de la tradición como un ingrediente necesario para la buena sociedad. Y frente a la Heritage Foundation, esta fundación que es tan importante, reitero, para los libertarios, todo lo que estamos viendo acá ahora es una realización, un desarrollo de ideas que se formaron en la Heritage, y en 1982 habló de nuestra herencia moral como base para sociedades de mercado saludable. Fíjense, no está opuesto el mercado a una base moral de corte religioso, sino que todo lo contrario. Y en 1984 escribió que debemos regresar a un mundo en el que no solo la razón, sino también
también la razón y la moral, como socios iguales, deben gobernar nuestras vidas, donde la verdad de la moral es simplemente una tradición moral, la del occidente cristiano. Acá aparece el elemento cristiano en esta idea de la moralidad que ha creado la moral en la civilización moderna. Sí, nosotros hemos hablado del orden moral espontáneo en algún programa y bueno, y le dimos también a Wendy Brown en varias, a propósito de varias columnas y en varias ediciones que también habla mucho de No le esto. dimos, recurrimos a Le ella. le dimos como... Recurrimos. Sí, le dimos, pero le dimos duro a la lectura de Wendy. Ahora bien, estos nexos entre cristianismo y liberalismo económico que la Heritage solidifica, ustedes saben que tiene actualmente un avatar muy vinculado con las redes sociales y con las posibilidades performativas de las redes sociales. Hay mucha gente que de repente está flasheando con la religión y que nos lo está mostrando. Pienso, por ejemplo, en la cuestión de los cruzados en la ultraderecha, ¿no? Que es algo que estamos viendo, que lo vemos, que utilizan la cruz templaria y toda esa cuestión. Y en general, por ejemplo, Richard Dawkins salió a decir que es un ateo y que es el del gen egoísta y el pesado ese. Hace poco salió a decir que él adopta el cristianismo cultural. O sea, que él es ateo, pero que adopta el cristianismo cultural. Acá lo pusieron en el chat. El papel del New Atheism en el trumpismo y demás está buenísimo. Lo podemos dejar para trabajarlo el año que viene porque hay unas conexiones interesantísimas ahí entre ateísmo, masculinismo, conservadurismo que... Juan Felipe Salguero se ríe, hace como lo podemos dejar para atrás. Obviamente hay un Excel ya con temas para el año que viene, chicos. Hace como un mes y medio que se abrió ese Excel. Pero está bueno, porque insistimos mucho en las cuestiones de la religión, con el orden moral, pero podemos ponerlo del ateísmo, porque acá todos a la hoguera. Todos. No, pero además, fíjense, esto es lo más posmoderno que existe. A mí me da gracia porque le dicen posmoderno a ser trans, y esto es lo más posmoderno que existe, porque el hecho de que ateos, cristianos, todo eso sea como una suerte de perfo, la idea de cristianismo cultural, claro, es todo un pastiche, es un pastiche, es una película de Tarantino ideológica. Con la tuya. Con la tuya. Bueno, ¿a quién le molesta todo este nivel de posmodernismo total que se está viviendo con el cristianismo? Así que igual también bastante posmoderno de traje, pero a raíz de su último libro que se llama Ateísmo Cristiano, cómo ser un verdadero materialista, afirma que la religión hoy aparece de forma paradójica como un profundo pensamiento plano, ¿no? Y que necesitamos volver a formas tradicionales de concentración para ir a una profundidad real cuando pensamos en religión. Él extraña la gran teología en el sentido de una interpretación global con una cierta posición dentro de lo teológico, ¿no? Estas grandes discusiones que en realidad animan a las formas más interesantes de la historia de la iglesia cristiana y del cristianismo. Si ustedes ven la historia de las discusiones del pensamiento cristiano, son filosóficas, digamos, cómo mierda la Santa Trinidad existe, ¿no? Son cuestiones... El problema de los universales. El problema de los universales, los padres de la iglesia, son todas cuestiones que se estudian en filosofía y que hay gente muy La inteligente. transmutación. ¿Cómo se llama que es muy intelectual, este pelado que es un cura, creo, no sé qué mierda, que está en las iglesias, que es como una figura intelectual, digamos, del panorama. ¿De la curia? Sí. ¿Argentino? Sí. Hay uno que es como un pelado. Señora Guerno. Alerta de imprecisión. No, señora. Es uno menos hardcore. Volvé, no te fajamos más. Es uno menos hardcore. Unas ganas de una carta abierta de Monseñor Aguerno. Una buena review de alguna Bueno, peli. la idea de ateísmo cristiano remite a que Zizek es ateo, pero que para hacerlo hay que atravesar el cristianismo, en particular el significado espiritual de lo que significa la muerte de Cristo. Como macho es el que probó y volvió, de alguna manera. Y acá es adecuado porque Zizek es bastante viejo lesbiano, así que le cabe. Pero es una lógica bien hegeliana esta. Una verdad emerge luego del pasaje por su contrario a través del opuesto, ¿no? Y él es un gran hegeliano. Para Zizek, lo que muere en la cruz es Dios, no su representante. ¿No? Este es el giro, está claro, no es su manager, sino él. Entonces, dice Zizek que lo que muere en la cruz es la idea de que sea lo que nos pase ante cualquier problema, habrá una instancia superior, divina, un destino que controla para que las cosas terminen bien. Zizek, al contrario de Luquitas Rodríguez, dice no. Él está en contra de la escuela Luquitas Rodríguez. Porque dice, el mensaje de la muerte de Cristo es que estamos entregados a nosotros mismos. Como Adam Smith.
El cristianismo es una religión atea y una religión del compromiso, y no de lo que vos crees en tu interior, en tu profundidad. La verdad está afuera de vos. Vamos, contra el New Age, loco. Sí, es muy contra el New Age. Y además, el mensaje de la muerte de Cristo es que todos somos iguales, porque las jerarquías sociales están suspendidas. Acá sigue a San Pablo, que también le dio mucho de hablar a Alain Badiou, porque según Alain Badiou inventa la universalidad. En Cristo no somos ni griegos, ni judíos, ni mujeres, ni hombres. Somos todos iguales. Es una comunidad de iguales que viola los principios sociales jerárquicos heredados y se entrega a su propia libertad. Esa libertad, que es terrible para Zizek, yo la conecto con la creatividad. Y acá me voy a la mierda de Zizek y lo llevo para mi molino, que ya no me importa más Zizek. Mientras hay figuras que en nombre de la trascendencia del cristianismo quieren instalar un orden divino de corte moral, tal es el caso de Hayek, pero también de corrientes antiliberales en lo económico, que consideran que lo principal es la trascendencia, se puede pensar otra tradición de los que acentuaron el hacer, el obrar. Realizar nuevas formas de organización antes que el restablecimiento de las heredadas, especialmente nuevas formas de vínculos entre clase, en sentido de la comunidad de iguales, más que el acto de esperar la voluntad de una trascendencia. Agarrar la pala, lo Agarrar que se la dice. pala. Al contrario, estas figuras quisieron trascenderse a sí mismos e invitar a otros, persuadir que se sumen a esa trascendencia a partir de una causa colectiva. Martin Luther, por ejemplo, que vinculaba el concepto cristiano del amor con el de voluntad de poder de Nietzsche, interesantísimo, eso, en algún momento podemos hablar de eso. Eva Perón, el padre Mujica, el obispo Angelelli, asesinado por la dictadura. Y dos herederos actuales para mí, el Tano Angelotti y Juan Grabois. Para mí, todas estas figuras que me conmueven muchísimo responden a la idea o al versículo de Mateo 25:40, y acá me pongo muy religiosa, cuando Dios replica a los justos, porque los justos le dicen, bueno, vos me curaste cuando estuve enfermo, ¿qué hacemos nosotros? Entonces Dios responde, todo lo que hicieron a mis hermanos necesitados, a mí me lo hicieron. Y esa es la trascendencia que a mí me interesa, una trascendencia que en realidad se vuelve inmanente para construir una comunidad de iguales y no solamente estar esperando a ver qué pasa con una voluntad divina que no vemos. Bueno, sí, yo creo que hablando de cómo construimos una comunidad de iguales, y sí, ¿saben quién ha hablado de que la religión y su misticismo tiene algunas cuestiones que tienen que ver con los rituales, que es necesario recuperar para justamente construir una verdadera comunidad de iguales, pero que a toda esta gente que habla del cristianismo como parte creativa, como vuelta al dogma, solo les tenemos que creer en el momento en el que, por supuesto, rompan vínculos con la institución eclesiástica y no le deriven la nuestra, ¿no? Cuando toman el poder.